El premio Nobel al señor Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que le ha concedido la Academia Sueca por la Paz, a raíz de su difusión en el mundo del tema del calentamiento global, ha puesto este tema, el del calentamiento global, en la primera plana de los periódicos y de las agendas políticas y sociales en muchos lugares. Sin embargo, este tema requiere una aclaración importante para nosotros los católicos. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y quiero compartir contigo la preocupación de que el calentamiento global se convierta en una nueva paranoia mundial que no tiene suficiente sustento científico y que en consecuencia se convierte en una pompa de jabón que distrae las energías no solo de la humanidad, sino especialmente de los católicos. Recientemente una revista católica influyente, que respeto mucho, dedicaba la mayor parte de sus páginas al tema que titulaba El grito de nuestra Madre Tierra. Las iglesias, es decir, ni siquiera la Iglesia Católica, las iglesias frente a los cambios climáticos. Y ciertamente planteaba los puntos de vista del daño que se está haciendo a, entre comillas, nuestra Madre Tierra. No es la mía. Yo tengo mi mamá, que se llama Marta, que me dio a luz, y tengo a la Santísima Virgen María como mi madre y punto. Ahí se acabó la historia. Yo no tengo a la tierra como madre, ¿no? La tierra es un don entregado por Dios a nosotros, los seres humanos, que tenemos que cuidar y respetar como creación de Dios, pero mi madre no es. Y es lamentable que una revista católica diga esto, confundiendo a los católicos, señalando, caramba, los católicos estamos en falta, estamos en un pecado ecológico porque no nos estamos preocupando por el calentamiento global. El calentamiento global tiene algunas faltas científicas importantes y muchos especialistas en medio ambiente, en clima y en geología han señalado que el calentamiento global es una exageración. En primer lugar, porque los cambios de temperatura dramáticos en la Tierra se han dado a lo largo de la historia de miles de millones de años de la Tierra. Y así se produjeron las glaciaciones, por ejemplo, que congelaron amplias partes y que probablemente fue una de las causas de la desaparición de los dinosaurios, y las desglaciaciones que hicieron que en algún momento la hoy llamada Groenlandia, que justamente viene del nórdico Greenland, que significa tierra verde, fue tierra de cultivo, lo cual demuestra que la temperatura en la zona central del planeta, en el trópico de Capricornio, debería haber sido muy alta, y en las zonas de los hoy polos norte y sur, también en la zona del Ártico y del Antártico, zonas que eran relativamente cálidas o por lo menos templadas, ¿no? Y todo esto pasó cuando los seres humanos no habían generado ningún tipo de desarrollo industrial o tecnológico, o incluso cuando no existían los seres humanos. En consecuencia, culpar hoy en día a los seres humanos del calentamiento global es realizar un salto lógico que no es demostrable científicamente. De hecho, un juez en Inglaterra ha ordenado que la película hecha por Al Gore, La verdad inconveniente, se transmita en los colegios ingleses con 7 salvedades, porque a raíz de diversos expertos ingleses han encontrado que esta película, La verdad inconveniente, incurre en 7 graves errores científicos para tratar de argumentar la existencia de un calentamiento global creado por los hombres. Entonces, ese es el primer problema que tiene el tema del calentamiento global. El segundo es que se está realizando una proyección a futuro de 300 años. Los grandes promotores del tema de la paranoia del calentamiento global se han proyectado a 300 años y pintan un mundo que va a ser absolutamente inhabitable, donde los seres humanos vamos a tener que apiñarnos en los extremos norte y sur del planeta, porque va a ser invivible todo lo demás, se va a convertir en una zona terriblemente caliente y imposible de poder sobrevivir.
Y siempre todo esto por culpa de los seres humanos, en consecuencia, con un mensaje antinatalista muy claro. Las extrapolaciones, es decir, las proyecciones al futuro en base a datos que tenemos hoy, que son incompletos, ya han demostrado haber fallado dramáticamente y haberle costado a la humanidad muchísimo. A finales de la década de los 60, el señor Paul Ehrlich, un pseudocientífico, escribió primero un libro que se llamaba La bomba poblacional, poco tiempo después La explosión poblacional, y creó en esa época toda la paranoia antinatalista. ¿Por qué? Porque él decía que la superpoblación iba para antes del año 2000 a hacer que no existiera alimentos para el 80% de la población, que no existieran recursos materiales y que los productos iban a costar carísimo, especialmente los que provienen de la naturaleza, que el petróleo ya se habría agotado, que los recursos minerales ya se habrían agotado, y resulta que nada de eso ha pasado. Por el contrario, la campaña antinatalista lo único que generó es que hoy en día Europa, Canadá y otros países se encuentren desesperadamente necesitados de hacer crecer su población. Alemania, Francia, Italia, Japón están ofreciendo ahora beneficios sociales para que las familias tengan hijos. Y esto demuestra la consecuencia de una paranoia que pretendió proyectarse apenas 40 años, hasta el año 2000. Imagínense ustedes cuán desenfocada puede estar una proyección que pretende decirnos lo que va a pasar dentro de 300 años. Es absurdo, completamente absurdo. Y en consecuencia, nosotros, los católicos, tenemos que tomarnos el tema del calentamiento global con un grano de sal, como se dice, ¿no? O sea, tomarlo con mucho cuidado, con una conciencia clara de que los católicos tenemos una responsabilidad frente a la naturaleza, pero no podemos permitir que un tema que no tiene suficiente sustento científico y que se ha convertido en una paranoia termine dominando la agenda de los católicos y que hoy en día se juzgue a la Iglesia Católica solo en qué medida se vuelve una realidad ecologista o verde, entre comillas. Por ejemplo, cuando el Papa Benedicto XVI se reunió con los jóvenes en Loreto, les dio una lista larga de las cosas que los jóvenes tenían que hacer para vivir su fe plenamente. Acercarse al Señor, vivir una vida de oración, de caridad hacia los hermanos, de evangelizar a los jóvenes. Y una de las cosas que dijo, por supuesto, es preocuparse por la naturaleza. Todas las noticias que salieron de este encuentro señalaron que el Papa había pronunciado un evangelio verde, un evangelio ecológico, llamando a los jóvenes a convertirse al ecologismo. Es decir, una lectura completamente parcial. Y es más, un periódico inglés que se respeta, o sea, que supuestamente es un buen periódico, ¿no?, llegó incluso a escribir de esta manera: el Papa, hablándole a los jóvenes y vestido deliberadamente de verde, es decir, porque llevaba una casulla verde. Y la casulla verde, como saben ustedes, es la que corresponde al tiempo ordinario. Corresponde blanca cuando se celebra la Navidad o la Pascua, corresponde morada cuando estamos en el Adviento o en el tiempo de Cuaresma, y resulta que este tipo era tan ignorante que cree que el Papa estaba utilizando una casulla verde no porque era el tiempo ordinario del ciclo litúrgico, sino porque el Papa quiso dar un mensaje ecologista. Imagínense, a ese grado de paranoia y de lectura reductiva estamos llegando. Así que, ciertamente, el clima está cambiando, está subiendo la temperatura, esto puede tener consecuencias. No sabemos cuánto va a durar este calentamiento, como no se supo cuánto duraron en el pasado, sino hasta cuando se realizaron, pero esto no debe de ninguna manera sesgar para nada la preocupación prioritaria de la Iglesia y de nosotros los católicos, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si se anuncia y se vive ese Evangelio, entonces todas las reconciliaciones anunciadas por el Papa Juan Pablo II se dan a vivir. La reconciliación con Dios, la reconciliación con uno mismo, la reconciliación con los hermanos y la reconciliación con todo lo creado. Que tengas un buen día.